Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Dora Gómez. Como recuerdan, soy su maestra de estrategias de lingüística para el estudio y hoy vamos a tratar acerca de las estrategias para modificar un texto. Una vez que concluimos el primer parcial, notamos dudas acerca de lo que es un resumen, lo que es una síntesis, paráfrasis y comentarios. En muchas de sus actividades se les solicita que realicen un comentario y hay errores que hemos detectado. De igual manera, alumnos del grupo 3 explican que les es difícil entender la diferencia entre síntesis y resumen. ¿Qué mejor manera de aclarar esto sintetizando este tema precisamente, pero explicando cada uno de sus elementos? Primero vamos a explicar por su dificultad lo que es el resumen. El resumen no es otra cosa que un texto que se convierte en un lenguaje breve, pero respetando en todo momento lo que el autor dice. No podemos incluir ideas propias, no podemos poner comentarios ni opiniones y se construye a partir de todos los elementos. Tomamos el texto, lo leemos más de una ocasión, a veces se recomienda que se lea 2 o 3 veces y una vez que lo hemos leído, detectamos la idea principal. Trabajaremos a partir de esta idea principal y tomaremos ideas secundarias, explicándolas párrafo por párrafo. Uno de los errores que detectamos en sus actividades fue construir párrafos de más de 8 y 10 líneas. Lo recomendable son 4 a 5 líneas, precisamente porque la forma de pensamiento reconoce las ideas, entre más breves, estas se quedan mayormente grabadas. El resumen tiene que hacerse de manera concisa y concreta. Las oraciones se respetan textualmente en cómo fueron encontradas en el texto original y se recomienda que no se use más del 35% del texto original y si se puede todavía menos. ¿Cómo construimos este resumen una vez que ya hemos leído, que hemos subrayado aquellas ideas principales y las ideas secundarias, siempre respetando la jerarquía y el orden que el autor utilizó? A diferencia de otras modificaciones del texto, el resumen tiene que apegarse estrictamente a lo que la persona que escribió quiso decir. No podemos interpretar lo que nosotros creemos que él dijo, no podemos tampoco dar opiniones y mucho menos podemos sintetizar, analizar, usar elementos que no fueron creados por el autor. Al reducir un texto, por eso y de ahí su nombre resumen, no significa que se pierdan elementos, significa que las ideas serán minimizadas a una expresión más corta, pero sin que cambiemos el sentido. Muchos profesores prefieren el resumen cuando se trata de una teoría o cuando se trata de un texto que no quieren que sea modificado. Una idea clara que podríamos tener son las teorías en las ciencias sociales, las teorías en lingüística o en comunicación, en donde no se puede modificar la idea principal, no se puede cambiar el significado. A veces nosotros les solicitamos que lean un libro y nos expliquen o nos hagan un resumen de él. Cuando hacemos esto es precisamente para que ustedes no interpreten lo que creen que quiso decir el autor, sino que únicamente nos expliquen las teorías, los paradigmas que en este libro vienen, que en esta obra vienen, sin necesidad de que conozcamos su opinión. Para eso existen otras modificaciones que vamos a ver a continuación del texto. Hay mucha confusión entre qué es un resumen y qué es una síntesis. Repito, el resumen es reducir un texto concisa y claramente respetando las ideas del autor, usando las palabras que el autor usó y usando también el orden que él tuvo al momento de crear esta obra. La diferencia es que la síntesis utilizamos palabras propias, pero palabras que son sinónimos. No podemos tampoco incluir opiniones, pero llevamos a su mínima expresión el texto. En la síntesis parte de una idea particular para convertirse en un texto general, mientras que en el resumen partimos todas las partes, valga la redundancia, todos los elementos y los pusimos en un orden y jerarquía específica. En la síntesis podemos partir de una idea pequeña y de ahí hacer un todo global que explica un tema. Ustedes recordarán la actividad en la que se les pidió que ejemplificaran, que hablaran sobre el conflicto entre Palestina y Israel.
pero les pusieron un ejemplo concreto de cuando se rompió la tregua. Y de ahí ustedes necesitaban hablar de todo lo que ha sucedido durante décadas, hablar de la ONU, hablar de todas aquellas naciones que han intervenido, la guerra, la paz, los asuntos políticos y religiosos. Si se fijan, tomamos todos los elementos para construir una idea de guerra entre dos naciones que no se basa solo en asuntos económicos, sino en asuntos religiosos y hasta asuntos políticos que incluyen a todo el mundo. La síntesis sigue respetando la idea original del autor, pero la lleva a su mínima expresión y lo parte en diferentes etapas que nos permiten entender un todo que a la persona que lea el texto le va a dar una idea general, no solo una idea del tema que estamos hablando, sino que va a envolver esta pequeña idea convirtiéndola en un tema que a partir de ahí se entienda. La persona que realiza una síntesis sí puede efectivamente colocar palabras propias, pero palabras que signifiquen lo mismo que el autor quiso decir. Si ustedes recuerdan, al resumen no se le permite agregar palabras de la persona que lo está realizando. Incluso a veces llevamos la oración exactamente como estaba hacia el resumen y únicamente la explicamos con palabras que el autor haya usado. En la síntesis no necesariamente tenemos que usar la oración que utilizó el autor, pero sí tenemos que usar el sentido, la idea y el contexto que él quiso dar a entender. En una de sus dudas que expresaban precisamente para llevar a cabo este video era qué significaba el copy-paste, que no es otra cosa que copiar y pegar información. Otro de los problemas que hemos encontrado es precisamente este, el que ustedes acudan a internet y a la primer fuente que encuentran únicamente para copiar y pegar de la página de internet a su trabajo o a su actividad que les estamos solicitando. A esto se le conoce como copy-paste, es un plagio, existen reglas respecto a ello en cuanto a nuestro bachillerato a distancia y no debe de hacerse. Ni el resumen ni la síntesis permiten el copy-paste. Todos los pasos de estas dos modificaciones del texto implican que leas el texto, que lo subrayes, que saques ideas principales, que las interrelaciones o asocies y que tú de nueva cuenta reescribas el texto que ya se te está solicitando. En ningún momento se debe copiar y pegar porque esto elimina una etapa de tu aprendizaje y del aprendizaje de cualquier persona que implicaría no haber entendido el texto. Muchos autores señalan que es mejor la síntesis porque el alumno comprendió al llevar a una etapa diferente el texto. El resumen podríamos decir que es respetar las ideas del autor y dejarlas de una manera muy similar, si no es que igual, si lo solicitas y tu maestro, mientras que la síntesis avanzó un paso más hacia la comprensión. El que tú conviertas una palabra en sinónimo, el que tú seas capaz de explicar lo que el autor quiso decir, pero con tus palabras, implica que ya lo has entendido y que pasaste por un proceso de entendimiento que es útil. De ahí que una de sus actividades fuera una síntesis y no un resumen. Los resúmenes generalmente se piden en niveles educativos más bajos, más básicos, mientras que la síntesis implica llevar ese todo hacia un proceso en el que tú ya adquiriste este conocimiento. Ahora, aunque no lo habíamos considerado, tocamos un tema que es la paráfrasis y ya entendido como una forma de modificar el texto más libre, más opinativa. La paráfrasis permite ya la interpretación de lo que está diciendo el autor. Ya no tienes que colocar en el texto las ideas exactas, las ideas textuales de lo que dijo el autor. Ya es una explicación por escrito de lo que tú crees que dijo el autor, en la que obviamente utilizas tus palabras, en las que estás ya considerando el contexto en el que tú aprendiste, hasta en el que viviste, para dar una opinión. Un buen ejemplo de la paráfrasis es cuando leemos un cuento y nos piden que lo expliquemos, ya que estás usando tus palabras, no necesariamente las del autor, y tampoco estás sintetizando, sino que estás construyendo de nueva cuenta la historia a partir de tus palabras, de las que tú utilizas. En la paráfrasis podemos determinar dos tipos de ella: la paráfrasis mecánica
que es aquella en la que sí llegas a utilizar palabras del autor, construyendo con conjunciones, con artículos, con palabras propias de tu vocabulario, pero llegas a utilizar alguna palabra del autor, y la paráfrasis constructiva. En la constructiva cambias las palabras, cambias por completo, no la historia ni el sentido, pero si usas oraciones completamente diferentes a las que pudo haber utilizado el autor, sin que ello signifique que modificas una historia, que modificas una teoría. Yo estoy segura que alguno de sus profesores en algún nivel les llegó a pedir que explicaran una exposición, les llegó a pedir que explicaran una teoría y les comentó: ahora hazlo con tus palabras. A eso se le conoce como paráfrasis o parafrasear. Se trata también de buscar, con esta nueva modificación del texto, dar un paso más. Mucha gente podría considerar que la paráfrasis es demasiado libre y que no implica el conocimiento. Hoy nuevos autores, pedagogos consideran que al contrario, es una de las formas más, si no elevadas, sí más altas, de que un alumno entienda lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la paráfrasis implica que uses un vocabulario, que uses un diccionario con aquellas palabras que no entiendes, y una vez que las has convertido en un lenguaje que tú entiendes, significa que las entendiste. No así en el resumen y no así en la síntesis, porque podríamos hablar de una teoría cuántica sin que siquiera sepas qué es lo cuántico. En cambio, cuando se te pide que parafrasees, te lo solicitan: dímelo con tus palabras. Esto implica un entendimiento, un nivel en pirámides del aprendizaje que no cualquier persona es capaz de detectar, y tampoco cualquier persona es capaz de usar. Cuando usamos nuestro vocabulario, estamos de cierta manera rediseñando el pensamiento y estamos demostrando que somos capaces de entender y de comprender. De nueva cuenta, por si no hubiera quedado muy claro, por si hay que relacionar o que comparar estos tres términos, el resumen es aquel texto en el que respetas por completo las palabras del autor y lo reduces a una expresión mínima, respetando orden, jerarquía y palabras del autor. La síntesis implica el uso de tus palabras sin cambiar el significado del autor, llevándolo a también un texto breve, pero en el que ya puedes partir de una idea que sea pequeña para que se llegue a lo global y a lo general, y seas capaz de determinar qué aprendiste, pero respetando lo que la persona escribió en su momento. Y la paráfrasis es explicar con tus propias palabras aquello que leíste, aquello que aprendiste o aquello que expusiste, con un lenguaje más libre. Una de las cuestiones que hemos comentado es básica y la he repetido en diferentes ocasiones, y creo que es importante que se mencione esta modificación del texto, porque es un error muy común que además los medios electrónicos, las comunicaciones secundarias están provocando. No se escribe como se habla. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la lengua, el habla, se divide en dos partes: lo que es el lenguaje escrito, que es el que nosotros le solicitamos, y que es un lenguaje académico, un lenguaje formal, que no tiene muletillas, que no tiene pausas, en el que se usa la ortografía, en el que se usa la gramática. Ese es el tipo de lenguaje que nosotros les estamos pidiendo por escrito. No pueden ni deben escribir, ni en este nivel ni en los siguientes, no pueden escribir como hablamos. No se puede llegar a un lenguaje cuando tú entregas una actividad, cuando entregas un trabajo, un ejercicio, no debes utilizar las mismas palabras que utilizamos coloquialmente cuando platicamos con una persona. Es una de las solicitudes más especiales que se les hace, y además indica ya un proceso en el que tú estás aprendiendo a redactar y estás aprendiendo a entender y a modificar el texto para llevarlo a un lenguaje formal que solo una persona que lleva cierto nivel de estudios puede manejar. La última modificación del texto que se deja, si no fuera, se deja hasta el último, porque no es propiamente modificación del texto, es construcción de una idea, son los comentarios. Los comentarios son aquellos que se les piden una vez que han terminado una actividad, y esa actividad efectivamente lleva información que algún autor, que algún profesor o que algún pedagogo escribió, o en su caso en otras materias, alguna persona que construye este conocimiento. El comentario sí es completamente libre,
respetando por supuesto el lenguaje académico, e implica el que uses todos tus conocimientos personales, todo el contexto, todo el bagaje educativo que has tenido hasta el momento para expresarlo. Los comentarios se les ha solicitado y se les repite, no deben de llevar adjetivos como bueno, malo, interesante, porque son conceptos abstractos. Lo que para una persona significa bueno, para otra persona puede significar malo. El comentario es completamente interpretativo, multiinterpretativo, incluso lo que ustedes escribieron para mí puede significar algo completamente diferente, pero debe de llevar y demostrar una profundidad específica del tema. No podemos quedarnos en decir que un ejercicio fue interesante, que las estrategias o las herramientas del entorno del aprendizaje fueron buenas porque me ayudan en la escuela. Eso implica que no llevamos un aprendizaje hacia un paso más adelante. Tendríamos que explicar qué significa interesante. Cada que tú utilices un concepto tan abstracto como bueno, malo, interesante, tienes que explicar. Es interesante porque me permite interrelacionarme con los demás y usar herramientas que anteriormente no conocía y que son básicas para un mundo global. Es muy diferente que tú me digas eso a que solo me digas que es muy interesante una actividad o una lectura o los libros que les estaremos dejando. Espero que estos 4 términos hayan quedado mucho más claros. Estaremos llevando a cabo este tipo de actividades, sesiones presenciales, y esperamos que participes de todas ellas y que esto sirva en adelante para una actividad en la que demostrarás si te quedó o no te quedó claro este tema y todavía cómo podemos afianzar si quedaran alguna duda. Hasta luego.